danser, les rameaux gagnent le cœur, et dans raison de croire, tu peux changer la vie. If we decided taking option for the others, who wanted to be alone together, preaching by example, always doing with expressions. We all in front of Star Trek, we all walk through the starway. We share one heart, one common friend, one life to live with all the rest. One love, one life, one common friend, living in our hearts forever. Hoy vamos tras sus pies, nos une un corazón, sintiendo nuestra fe, viviendo nuestra unión. La hora de la verdad, sembrando la ilusión, mira más allá, la Salle vive hoy. We share one heart, one common friend, one life to live with all the rest. One love, one life, one common friend, living in our hearts forever. We share one heart, one common friend, one life to live with all the rest. One love, one life, one common friend, living in our hearts forever. We share one heart, one common friend, one life to live with all the rest. One love, one life, one common friend, living in our hearts forever. We share one heart, one commitment, one life to live with all the rest. One love, one life, one commitment, live in our hearts forever. Hola a todos, buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Es un gusto tenerlos por este medio a través de las plataformas digitales en este espacio de encuentro, de análisis, de reflexión. En este espacio, pues, la Universidad La Salle Oaxaca hace grandes esfuerzos en colaboración justamente con la Comisión de Bioética y el área de formación humana, pues, para tener estos momentos de encuentro, de diálogo, de reflexión. Sean bienvenidos entonces todos ustedes a la 7ª sesión del curso de bioética que pone a su disposición justamente nuestra casa de estudios. Este curso a lo largo del tiempo es el resultado de la colaboración juntamente con la Coordinación de Formación Humana de nuestra casa de estudios, La Salle Oaxaca, en colaboración con la Comisión de Bioética del Estado de Oaxaca. Me permito en este momento dar algunos puntos importantes, pues para que también ustedes estén en el conocimiento bajo la lógica y estructura con la cual estaremos trabajando pues en esta tarde. Antes de dar inicio, a los docentes y alumnos de nuestra casa de estudios les recordamos que su asistencia quedará justamente registrada de manera automática al entrar a esta sesión con su cuenta institucional desde la plataforma de Microsoft Teams. Para todos los asistentes externos a la universidad, les pedimos que estén atentos al desarrollo justamente de la sesión, ya que se publicará un chat con un link, con un formulario que debe registrarse justamente para poder tener acceso a esta parte de preguntas y respuestas y también como el registro de su asistencia. Finalmente, les recuerdo que pueden escribir las preguntas en el chat que se encuentra habilitado para que al final de la participación de nuestro ponente, pues podamos tener este ejercicio de análisis, de reflexión y pues la debida colaboración de preguntas-respuestas y poder subsanar cualquier duda posible que podamos tener durante el transcurso o inquietud incluso durante el transcurso de la ponencia a partir de este momento. Para dar la continuidad de este curso, el tema con el cual estaremos abordando justamente tiene que ver con bioética clínica. Para ello, cedo la palabra en este primer momento al doctor Donville, quien conjuntamente con el área de formación humana, pues han hecho este esfuerzo y trabajo de colaboración de análisis, pues para tener estos momentos de encuentro con ustedes. Adelante, doctor. Hola, qué gusto saludarles.
En este momento me uno a ustedes y vamos a mandarles un mensaje de parte del señor secretario, que está muy interesado en que todos aprendamos un poquitito de cómo son las reales situaciones. El tema de hoy, que se llama bioética clínica, tiene por objeto recordar algunos de los eventos por los que hemos pasado en el siglo pasado, la humanidad, como fue precisamente la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial, lo que se llevó a cabo, ¿sí?, fueron una serie de eventos que culminaron en la muerte de 13 millones de gentes. 6 de esos 13 millones fueron a dar a los campos de concentración, donde algunos fueron utilizados en experimentaciones y otros fueron utilizados, ¿sí?, como esclavos. Otros fueron utilizados, ¿sí?, simplemente como seres desechados y mandados a lo que podríamos considerar los hornos crematorios. En este contexto se lleva a cabo el juicio de Nuremberg. Al llevarse a cabo el juicio de Nuremberg, ¿sí?, salen unos médicos nazis, 23 o 24, que fueron juzgados por la cantidad de experimentos futiles que hicieron, que no tenían más que el interés de remediar algunas de sus consideraciones. Por ejemplo, lanzaban al agua fría en el Mar Norte, del norte, ahí donde hace mucho frío, donde el agua es casi gélida, a ver cuánto tiempo tardaba un ser humano vestido como gente de la Fuerza Aérea Alemana en morirse en estos tanques de agua fría. De la misma manera los arrojaban de los aviones, ¿sí?, para ver cómo quedaban después de un golpe de la altura que ellos mandaban. También tenemos dentro de estos experimentos una serie de circunstancias que obligan, ¿sí?, primero a la publicación en mismo Nuremberg de este juicio, de los acuerdos en donde nace por fin el cuidado de aquellas personas, de aquellos sujetos que van a estar sujetos a experimentación. Y se comienzan a marcar las pautas. Dentro de esto, pues podemos considerar que es el nacimiento de la bioética clínica moderna, ya que desde mucho antes, como ustedes saben, desde el principio, pues el ser humano siempre se ha preocupado del ser humano, y tenemos en el famoso juramento de Hipócrates la frase que sigue vigente: lo primero es no hacer daño. En este momento estoy tratando de compartir, ya estoy apareciendo en la pantalla, pero no sé, de alguna manera técnicamente no hemos visto las diapositivas que tenemos pensadas, pero vamos a seguir platicando porque es un tema por demás interesante. Tenemos que en 1954, ¿sí?, vamos a
en 1954, ya ven ahora mi pantalla, ven la presentación, disculpen. Aún no, doctor. Ya está ahí, doctor. Ok, gracias. Entonces vamos a seguir. Supongo que estoy en el cuadro de un lado. Bien, como les decía yo, ¿sí? En 1954, dentro de esta medicina moderna, después de lo que habíamos platicado, de lo que sucedió con Nuremberg, que marca la época donde es necesario comenzar a hacer una serie de circunstancias, vemos que el primer trasplante renal en gemelos idénticos se lleva a cabo con éxito por Merrill y Murray, y esto fue en 1954. Después se inventan las máquinas de diálisis para suplir a los riñones enfermos. Teniendo muy poquitas máquinas y muchísimos enfermos y la imposibilidad de conectarlos adecuadamente, se establece en Seattle, en la década de los 60, el primer lugar donde se llevan a cabo estas diálisis, pero pues eran muchos los pacientes y muy pocos las consideraciones de recursos que se tenían. Y entonces pues ya entramos en problemas de deliberación, que más adelante en la conferencia vamos a ver un poquitito del triage. Debido a que era un problema serio la sobrepoblación y todo el mundo estaba preocupado por el crecimiento demográfico, una serie de investigadores andaban buscando cuál era el método anticonceptivo más eficaz, y el método anticonceptivo que propuso este señor Pincus, ¿sí?, fue el parar la producción de óvulos por medios hormonales. Y esto hace que nazca la contracepción hormonal. Al dejar de producir óvulos, pues podrían sobrar los espermatozoides, pero si no hay óvulos, no se puede. Aquí viene una controversia. Una controversia, primero, una necesidad que era la contracepción. Y por el otro lado tenemos quiénes van a ser los sujetos de aprobarlos. Entonces, volvemos al trillado, hay seres de segunda y en un país se aplica sin consentimiento la mezcla de hormonas a las mujeres y nace la contracepción hormonal. Poco después, en 1967, el doctor Christian Barnard cirujano cardiólogo, veía cómo se morían sus pacientes porque necesitaban órganos de reposición. Estos órganos de reposición, como el corazón, ¿sí?, pues era extraordinariamente importante, y logra el primer trasplante de corazón. Lo hizo en un paciente muy grave que tenía alrededor de 56 años, 55 años por ahí, y dura prácticamente 2 meses vivo con este trasplante y después fallece. Tenemos entonces que se comienzan a publicar en todo el mundo, ¿sí?, las bases de la bioética moderna. Aquí les estoy presentando la publicación de la Declaración de Lisboa en 1981 por la Asociación Médica Mundial,
donde habla de los derechos del paciente, donde comienza a tomarse en cuenta el paciente y dejar la actitud paternalista del médico. Yo te digo que hagas, si no vamos a platicar, te presento las oportunidades y tú vas a seleccionar cuál es tu tratamiento. Con esto, en México, en materia de salud en 1984, pues se publica un reglamento en materia para hacer investigación en salud. En 1990 existe un convenio de protección de los derechos humanos y la dignidad del ser, cosa que no se había tomado en cuenta en respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. En 1993 se firma el Convenio de Diversidad Biológica en Nairobi. Todos somos seres humanos y todos tenemos derechos. En 1999 viene la Declaración del Genoma y los Derechos Humanos, ya que pues, se tipifica el genoma del ser humano y nos encontramos con que pues, son cosas de orden confidencial, y los derechos humanos hablan de los derechos del ser humano, de su dignidad y el respeto a sus condiciones. En el año 2000 esto se amplía y comenzamos en la Declaración de México a hablar de la bioética y de los derechos del niño. Luego después, en octubre del 2005, se hace la declaración por la UNESCO de los derechos humanos. Universal de bioética y derechos humanos. Y se sigue celebrando y seguimos trabajando porque todos los seres humanos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Todos requerimos de asistencia en momentos en los que nuestro organismo no funciona. Y no importa la edad que se tenga o el género del cual seas partícipe. Ahora bien, en México tenemos un poquitito de historia, vamos a platicar, ¿sí? Porque si alguno de ustedes ha ido a Monterrey, se va a dar cuenta de que muchas de las calles, y hay un hospital que se llama Gonzalitos, y muchas de las calles hablan de Gonzalitos. Gonzalitos es un médico que nació en el estado de Guanajuato y emigró a Nuevo León y fue secretario de salud y fue gobernador, y escribió y publicó en 1878 las lecciones orales de moral médica. Esto es un antecedente de importancia, ya que con eso podríamos decir que comienza la preocupación de que los servicios médicos tengan una ética participativa en relación con los seres humanos, aunque todavía en esta época no existía la Declaración de Derechos Humanos como tal. Aquí tenemos un listado donde una serie de documentos que se han publicado en México y instaurados por el maestro Manuel Velasco Suárez en 1989, inicia en el Consejo de Salubridad General el estudio de la bioética, y obviamente que él era el interesado y lo ponen a cargo. En 92 se crea la Comisión Nacional de Bioética, que hasta la fecha sigue funcionando y sigue preparando gente en este tema. En el 2000 se publica el acuerdo presidencial donde se le confiere un estatus de permanente a la Comisión Nacional de Bioética. En el 2002 se crea la Comisión Nacional para el Genoma Humano.
¿sí? Con los principios de bioética que ya hemos estado platicando. En el 2002 también se hace el Código de Bioética para el personal de salud, donde se hace hincapié en la responsabilidad del servicio de todos aquellos que trabajan en la salud para los que requieren ayuda, aquellos que están en una condición vulnerable y que con los conocimientos, la ayuda y la prestación de servicios necesitamos el personal de salud ayudar. Luego después, en el 2003, se hace la Comisión de Bioética de las entidades federativas. Todos los estados, por ley y con este acuerdo, deben de tener una comisión estatal de bioética con el fin de difundir y estar de continuo ayudando a el conocimiento de la ciencia. Después, en el 2005, ya se transforma la Comisión Nacional en un órgano desconcentrado con una autonomía técnica y operativa, donde ya fue presidente de este consejo el maestro don Guillermo Soberón Acevedo. En el 2005 se oficializa la creación de la Comisión Nacional de Bioética, facultada en la Ley de Salud, y el 14 de diciembre por decreto que se adiciona al artículo 41 bis y el 98 de la Ley General. El 3 de mayo del 2014 se publica en el estado de Oaxaca el acuerdo de la Comisión Estatal de Bioética. Y continuemos. Todos somos necesitados de todos. Y todos en determinado momento vamos a ayudar. Y muchos en determinado momento vamos a tener que ser ayudados, porque va a depender de la condición de vulnerabilidad. Y eso es el mundo que debemos considerar. Ahora bien, el estado actual de los problemas en la práctica diaria. Todos los días existen problemas de diferente magnitud en la práctica diaria. El único realmente complemento de todos estos problemas es que hay gente que necesita ayuda y todos necesitan ayuda de alguna u otra manera en materia de salud y en muchas otras materias además. Entonces, el problema mayor que tenemos en la práctica diaria siempre es la decisión. ¿Por qué? Porque ahora la decisión tiene que ser colegiada. Esta decisión colegiada quiere decir que participa el enfermo, el que va a recibir el tratamiento, y si no puede él por su condición o su estado en el que se encuentre tomar la decisión, pues habrá un responsable en la familia que lo haga. Un ejemplo de esto, pues son los papás con los bebés o con los pequeños niños que todavía tienen la facultad de decisión. Y otro ejemplo, pues son aquellos que están inconscientes, que requieren que se les tome una decisión y para esto tiene que intervenir la familia. Ahora bien, en estas decisiones, en algunos momentos el médico se queda solo. Imagínense que estamos en una sala de urgencias donde acaba de llegar un paciente que ha sufrido un accidente. Los más comunes que vemos pues, son los accidentes de tránsito. Atropellados, choques,
caídos de motos, en fin, en lo que ustedes quieran. Y en ese momento el médico tiene que tomar ciertas decisiones. La primera decisión, salvar la vida. La segunda decisión de importancia es salvar la función. Y la tercera es, obviamente, que rescatar el órgano. Y en esa manera se toman muchas de las decisiones en los servicios de urgencia cuando se requieren segundos o milisegundos para una decisión. Por ejemplo, todos ustedes habrán visto de alguna manera en las, ¿cómo te pudiera yo decir? De alguna manera en las series de televisión donde pues dramatizan el hecho, pero si lo intuban, si no lo intuban, lo primero que hacen es poner la decisión, es una vía por donde puedan pasarle medicamentos, ya sea por la inyección, por la puesta de un catéter, por el encontrar una vena, por una punción, en fin, pero siempre es un requisito indispensable entre los problemas mayores que se presentan en urgencias. No así cuando la consulta va a requerir de otro tipo de circunstancias, porque va a ser la ayuda de un profesional con un paciente que puede responder, que coopera y que no está en un problema mayor, pero que puede tomar decisión. Tenemos pues que hace muchos años, pero muchos años, vamos a regresarnos ahora sí que a las guerras napoleónicas. Napoleón decide que no podía seguir perdiendo soldados en el frente de batalla y le encarga al barón Dominique Jean Larry, que era su jefe médico del ejército napoleónico, que a ver cómo le hace, pero que todos aquellos que se puedan salvar, los salve porque los requiere para regresar a las batallas. Y el varón comienza a evaluar aquellos pacientes que se pueden recuperar y los que no se pueden recuperar y forma lo que ahora llamamos triaje. Eso comienza en esa época y estaba en la relación, ¿sí?, de la severidad del problema y la oportunidad de ofrecerle la solución a ellos. Y entonces, este triaje lo aplica en las campañas de Egipto, Alemania, Italia, Rusia y en Waterloo. En la actualidad se usa con el fin de diferenciar el estado de gravedad de un paciente asociado al factor tiempo para su atención, su traslado y, obviamente, su tratamiento. Y donde es muy importante la distribución de recursos. Lo vemos, principalmente lo hemos visto en los grandes desastres, donde tenemos o quemados, como sucedió en San Juanico. Ustedes se recordarán pues, de que había gentes en muy malas condiciones y gentes en no tan malas condiciones, y se les daba la atención oportuna dependiendo de la severidad de su problema. En todas las guerras o conflictos actuales y en los desastres naturales se está utilizando el triaje, incluyendo en nuestro tiempo de pandemias. ¿Por qué? Primeramente porque esta pandemia que nace en las reflexiones
que estamos dando de bioética, pues no la conocíamos y ya tenemos un poco más de un año viviendo con ella. Ya le conocemos muchas cosas, pero se continúan encontrando cada día resultados. Resultados positivos para parar la enfermedad, aunque todavía no tenemos un tratamiento muy específico para detener la enfermedad, sobre todo al inicio de sus manifestaciones. Tratamos, los médicos, los expertos, en darle, dependiendo del daño o el tipo de lesión que tenga. Por ejemplo, llega la fase viral y en esta fase viral el organismo va a responder y responde con una inflamación generalizada y responde con problemas respiratorios, de falta de oxígeno generalizado y problemas serios en la coagulación. Y estos los estamos tratando de una manera donde en muchísimos lados se han salvado mucha gente en periodos de gravedad. Al principio se creía que nada más era una enfermedad respiratoria, pero como ha avanzado la misma, nos hemos dado cuenta que en realidad de lo que se trata es de una enfermedad sistémica que toca a todo el sistema, a todas las partes del sistema, y pues hay reportes en la literatura de por el COVID que hay perforaciones de intestino, como también hay problemas de fibrosis en los pulmones, como hay coagulación intravascular en los pequeños vasos, problemas en la piel, problemas en el hígado. O sea, es una enfermedad sistémica y no sabemos a quién le va a dar, con qué fuerza, a quién le va a dar, con qué gravedad. Eso no lo sabemos ni lo sabe nadie. Entonces, pues en este momento seguimos insistiendo todos que lo mejor para sobrevivir es no enfermarse. Ahora, tenemos que en este triage, pues al principio, como nadie esperaba que hubiera una pandemia de esta naturaleza y todo se enfocaba a las vías respiratorias, hubo una época de miedo, de incertidumbre, de terror al principio de la misma, porque todos pensaban que el tratamiento era a base de respiradores. Y por lo tanto, sí, hasta se hizo un triage de a quiénes ponerle respirador y a quiénes dejarles de poner el respirador. Cuando se dieron cuenta que no era por ahí, porque no es nada más una enfermedad pulmonar, nos estamos dando a la búsqueda de encontrar soluciones. Y unos 123 lugares en el mundo han estado trabajando en vacunas, de los cuales algunas vacunas ya han sido utilizadas y algunas se están poniendo. Por ejemplo, hace unos días una cifra récord en Estados Unidos, donde en un solo día habían vacunado a 2 millones de personas. En México, pues se está llevando a cabo la campaña de acuerdo a las vacunas que tenemos. Me decía un amigo, ¿y qué vacuna te vas a poner? Pues en este momento yo lo único que puedo aconsejar es que nos ponemos la vacuna que existe, porque no podemos ponernos una que no tenemos acceso a ella. Ahora bien, ¿cómo y cuándo vacunar? Pues ahí se hizo otro triage. Lo primero es si los médicos y el grupo de salud están atendiendo a los pacientes y se contaminan y ya tenemos un número muy elevado de fallecimientos del personal de salud y tenemos un número muy elevado de contagios,
pues lo lógico, y así fue como comenzó este triage, era darles a estos pacientes, a estos servidores de la salud, su vacuna para evitar los contagios. De ahí, pues nos vamos a los lábiles, los viejos, los enfermos, y luego después, pues serán los jóvenes, y de acuerdo a esto, pues en alguna época, espero no muy lejana, todos en el mundo estaremos de alguna manera protegidos por algún tipo de las vacunas que están saliendo. Ahora bien, siempre hemos considerado el triage. ¿Cómo lo usamos? Pues obviamente que se toma la decisión de cualquier índole. O sea, siempre se escoge. Esto, desde el principio del tiempo, pues le tenemos que ir asignando valores. ¿Por qué? Porque a la hora de escoger estamos dándole un valor a uno y un valor al otro. Y tenemos que buscar siempre las alternativas y se eligen las opciones que más convengan. Acuérdense ustedes, vuelvo a mencionar la frase del juramento hipocrático, donde decimos que lo primero es no hacer daño. En medicina, en los aspectos de selección, son aquellos que podemos ayudar a recuperarse, porque no todos necesitan lo mismo para recuperarse, ni todos van a responder en el mismo tiempo, ni todos van a quedar de la misma manera que estaban antes de contraer una enfermedad. Se utiliza, por ejemplo, en la selección de donadores. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que como Barnard hizo el primer trasplante, pues ahora ya la medicina actual, ¿sí? Pues en muchísimos lados se hacen trasplantes de pulmón, trasplantes de corazón, trasplantes de hígado, trasplantes de partes de intestino y a últimas fechas pues han hecho hasta trasplantes de cara o trasplantes de mano. Y todo esto requiere de una selección porque no todos podemos ser compatibles. Algunos van a ser compatibles y otros no. Y cuando no eres compatible, el organismo lo va a rechazar. Por lo tanto, en esta selección de donadores, pues tenemos que ver, ¿sí?, quién es el compatible, y esa es, pues, alguna manera natural de elegir qué paciente se requiere. ¿A quién vacuno primero? Pues ya lo platicamos hace un momento y vamos a hablar de otra cosa. En estos accidentes de tráfico que teníamos, que tenemos como una causa muy grande de mortalidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cada día hay más vehículos, hay más gente y hay más imprudencia de los mismos usuarios o de los conductores de los vehículos. O sea, todos podremos de alguna manera ser responsables. En esta muerte cerebral se llegó a la conclusión de que todos los seres humanos podrían funcionar de alguna manera para que los órganos vitales que no estuvieran dañados por la muerte cerebral, ¿sí?, usarse en alguno de los pacientes que requirieran bajo las pruebas de las que estamos hablando de compatibilidad. Ahora bien, esto da origen al trasplante de órganos que, como ya les comentaba yo, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos salvando vidas.
En lugar de tener conectados a un riñón artificial a alguna serie de personas, pues a algunos se les donan sus riñones artificiales. Claro que la necesidad de riñones para trasplante y el número de enfermos que lo requieren, pues hay una importantísima diferencia. Hay mucho más enfermos que riñones accesibles. Ahora bien, en esta yo le he llamado medicina de reposición. ¿Por qué? Pues porque vamos a ayudar a alguien con un órgano que está fuera y que lo necesita. Claro que algunos investigadores están entrándole al negocio de las quimeras, que por el momento no está probado, ni mucho menos. Y pues hay películas como La Isla, ¿no? Donde hicieron clones y pues cuando el de afuera que había pagado su clon necesitaba un órgano, pues se lo quitaban al que estaba en la isla. Entonces, las difíciles decisiones en los servicios de urgencias pues tienen que ver con todo esto y se toman en segundos alternativos. Ahora, otra de las cosas, después que ha sucedido en esta clínica, en esta bioética normal, ha sido la evolución de los tratamientos de fertilidad. Todos, o la gran mayoría, para no caer en el todos, ¿sí?, pues quieren tener hijos. Por ahí de 1970 comienza Edwards, un fisiólogo, a investigar en ovocitos y culmina junto con un ginecobstetra Steptoe en la producción de la primera niña que fue concebida fuera del organismo y reimplantada al útero de su mamá, y esto fue por ahí de 1980. De ahí a la fecha, pues han proliferado las técnicas y han mejorado muchísimo las técnicas, y obviamente que el número de nacimientos es mucho más alto ahora, al grado de que han tenido que hacer, como implantan 3 embriones, ahora ya se inventó también pues la selección de embriones, ¿sí? Para que no haya muchos problemas, pues hacen microaspiraciones de uno de los embriones para que nada más sean gemelos y no triades. Se calcula que en el mundo ahorita hay más de 5 millones de embriones congelados. En recientes noticias nació un bebé cuyo embrión fue congelado durante 27 años. Ahora bien, esto pues nos habla de los pensamientos de adecuación de una ética y una moral. Y ahora a esto le tenemos que sumar los deseos personales. A esto me refiero que en lugar de considerar que puede ser un ser hombre o mujer, podemos elegir el sexo. Y en muchos lugares, en este proceso de fertilización, en algunos que realmente está prohibido y no es ético ni moral, pues seleccionan. Algunos prefieren que nazcan mujeres y otros prefieren que nazcan varones, pero está supeditado a los deseos de quien se hizo el proceso, lo cual pues no es ni ético ni moral. Ahora bien, otra de las cosas, cuando tienes la imposibilidad de llevar un bebé dentro de ti, ¿por qué? Pues porque tu útero no funciona. Entonces, pues se inventó la posibilidad de tener madres subrogadas. Y en la madre subrogada hay 2 estilos. Uno, donde se implanta un embrión fecundado, y otro donde solamente se ponen los espermatozoides
y la madre subrogada pone el óvulo, y entonces pues es hijo del que puso el espermatozoide y de la que puso el óvulo. Tenemos otro problema que se llama los tres padres. Esto está en relación a con que ya con técnicas especiales, ¿sí?, se pone dentro del núcleo, porque hay cromosomas que tienen no son buenos y pueden desarrollar alguna enfermedad. Se quita ese núcleo y se pone un núcleo sano dentro del genoma. Y esto ha dado a que ya se haya legislado en algunos países sobre los tres padres. ¿Por qué? Pues porque tiene ADN o la parte que le corresponde de tres diferentes personas. Está bien. Algo que está totalmente prohibido y que no tenemos experiencia, pero lo vemos en las películas, es la clonación. Y la clonación se trata de reproducir células iguales. El caso más sonado fue de que clonaron a una oveja que nació con muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque usaron células adultas en un estadio envejecido en lugar de células recién producidas. Y pues obviamente que la oveja Dolly pues murió al poco tiempo de haber nacido por vejez de todo su organismo. Ahora, como les decía yo, la terapia génica, donde hablábamos de los tres padres, pues está poniéndose en boga y están buscando alternativas para determinado tipo de circunstancias que en este momento, ¿sí?, muchas pueden estar supeditadas a los deseos de quien se somete. Ahora, cuando hablamos de alimentación, hablamos siempre de economía. ¿Qué quiere decir esto? Que la alimentación y la economía siempre van al parejo. ¿Por qué? Porque se necesita dinero para cultivar y lo que se cultiva pues se va a vender. A menos de que fueran monocultivos en el interior de una familia donde solo es para uso de la misma familia. Así nacen los transgénicos. Una empresa como Monsanto logró hacer y patentó un maíz que no se enferma, no le caen las plagas y por lo tanto siempre va a crecer bien. Pero le quitaron la capacidad a este maíz de reproducirse. Por lo tanto, le llaman transgénico. En realidad, el problema sigue siendo que alguien quiere llevarse el dinero y cuando se compran semillas de esta naturaleza, pues lo único que estamos haciendo es quitar los cultivos que requieren que seguirse produciendo y vigilando por estos cultivos que son de una vez. Ahora, todos están diseñados para ganar de manera poco ética, ¿sí?, económicamente, y lo económicamente se asocia al poder. Y ya en los laboratorios estamos produciendo algún tipo de proteínas que pues, se van a contener, se van a vender de esta manera. Entonces, como respuesta a estos problemas, en medicina, en bioética, de la que estamos hablando, ¿sí?, tenemos una respuesta colegiada. Y les voy a hacer la presentación de cosas de esta. Son los comités. Estos comités son grupos de reflexión o decisión con el objetivo de abordar los problemas éticos
que surjan en un ámbito profesional con la intención de ofrecer guías y consejos para la actuación y orientación, jamás para la toma de decisiones. ¿Sí? O sea, el comité no toma decisiones, sugiere y dice qué pueden hacer y establecer estas pautas deontológicas, o sea, de cada profesión y cada uno, y tienen que analizar el conflicto, tienen que juzgar y supervisar estas acciones. Ahora bien, la proliferación de los comités de ética en un ámbito tan diverso como es el sanitario o el de salud que estamos hablando, el político o el empresario muestra varios rasgos de la sociedad contemporánea. La velocidad de los cambios sociales ha propiciado por factores tan diversos como el avance científico-tecnológico, por lo que la bioética clínica tiene que ir buscando que este avance no dañe los intereses particulares de cada ser que nosotros tenemos presente. La conciencia da una respuesta múltiple y es inviable de modelos únicos que puedan ser compartidos por todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes percepciones y todos pensamos de manera diferente. Somos sociedades plurales y esta articulación, que es muy compleja entre los intereses y los valores, donde el diálogo entre personas, en el que se ponga de manifiesto los diferentes argumentos, es la única manera de encontrar solución a problemas planteados si queremos evitar imposiciones y respetar el albedrío. Todo lo anterior han hecho que se generen estos comités. Sin embargo, aquellos que tienen por objeto el control o denuncia de las actividades incorrectas de los profesionales no pueden ser calificados como comités éticos, sino como comités deontológicos o comités de el ejercicio de la profesión. La deontología, que es el ejercicio de la profesión, tiene por objetivo establecer patrones o normas que delimitan cómo deben de comportarse aquellos que practican determinada profesión y lo instauran como obligatorio en su cumplimiento. Y hay sanciones si no lo haces. La ética fundamenta normas morales, propone modelos de vida, analiza vías de aplicación o principios que orienten. La ética tiene un campo de actuación y unos objetivos mucho más amplios que los manuales de cómo debemos trabajar los profesionales o todos aquellos que estén en una circunstancia de prestar servicio. Los tipos de comités de ética. Los comités de bioética, los que más se han desarrollado mecanismos de reflexión y el lugar más idóneo para la aplicación del trabajo de la bioética y realmente son eficaces. Hablamos, obviamente, que de los hospitales. Si bien la dificultad es evidente, asumen la responsabilidad de intentar poner en claro y resolver razonablemente los conflictos de valores. Ahora bien, los comités los resolvemos como comités de investigación clínica, donde se ve que no se haga daño al paciente. Los comités de ética asistencial, que son los problemas diarios del tratamiento, y hay comités institucionales, nacionales e internacionales que aportan conocimientos para esto. Los integrantes de los comités deben de ser un especialista, un abogado experimentado, un usuario que pueda expresar las expectativas de la sociedad, un filósofo
y todos los consultores necesarios para el caso que se va a ver. Hay cosas que puede hacer, como por ejemplo, ver que se respete la orden del deseo de que no me resucite, o qué vamos a hacer con este neonato que está muy grave. En Holanda, pues existe el protocolo de Groningen. Fuera de nuestro país, ¿quién y cuándo desconectar el aporte vital? En aquellos lugares donde es permitido. La creación del consentimiento informado, donde se asienta que el paciente entendió lo que se le ofrece. Y, sobre todo, la determinación de la muerte cerebral. Ahora bien, hay cosas que no puede hacer un comité ni debe hacer, que es el amparo jurídico a los profesionales de la salud, el juicio sobre la conducta ética de los profesionales de la salud en la toma de decisiones de otros centros y el análisis de problemas socioeconómicos. Los modelos de decisión, pues hay múltiples y muy variados. Rápidamente se los voy a poner: el modelo teológico, deontológico, personalista y el de Diego Gracia. Estos son algunos, y en este momento yo les digo muchas gracias por su atención y espero comentarios en este momento de pues lo que con mucho cariño y mucho trabajo les he preparado, y recordándoles que gracias a la rectora de la Universidad La Salle y gracias al secretario de Salud, pues se pueden llevar a cabo estas conversaciones con todos ustedes. Gracias nuevamente y estamos a sus órdenes. Buenas tardes nuevamente a todos. Pues sin duda es un escenario muy interesante que nos plantea el doctor. De entrada, pues a partir de ser interesante, también hay diferentes directrices, ¿no?, en las cuales nosotros podemos tener ciertos discursos de los cuales podemos estar abonando. En este momento, bueno, por parte de la universidad también queremos hacer de su conocimiento a las personas que por una cuestión de fallas técnicas en la aplicación, en la plataforma, su registro de asistencia está, bueno, se toma al momento de que ustedes ingresaron a la plataforma Teams por medio del enlace, pero más sin embargo se les estará haciendo llegar a cada uno un formulario a sus correos de manera personal para poder completar este registro de asistencia. En este sentido también ofrecemos una disculpa por esta cuestión de que no van a poder generar como las preguntas o dudas mismas que se estén planteando a la par de esta discusión, más sin embargo sería importante poder a lo mejor en estos últimos minutitos pues agradecer de manera puntual y pedirle al doctor en este ejercicio que nos plantea sobre la bioética clínica y algunas ideas a manera de concretar el cierre preciso desde la parte deontológica, desde la parte de esos procesos del sentido de la vida, ¿no?, al margen de esta situación que vamos viviendo, como para ir cerrando este ejercicio de charla, de discurso, y pues agradecer también a todos ustedes. Doctor, sé si guste de manera concreta poder cerrar a partir de estas ideas y agradeciendo también a las personas en este espacio. Gracias. Bueno, con todo gusto les puedo decir que hay que cuidarnos para cuidar. Todos requerimos de todos y es algo de vital importancia, fuera y dentro de la medicina. Todos tenemos que tener una actuación de una manera donde nos pongamos los zapatos del otro, nosotros, para saber qué está pasando y cómo podemos ayudar. Y la otra, que es trascendental e importante, y que pues tiene mucha vigencia desde hace muchísimos años, es: no hagas lo que no quieres que te hagan. Y con esto, pues yo les doy las más cumplidas gracias y espero que lo que les expuse les sea de alguna utilidad.
Sin duda alguna, doctor, agradecemos esta reflexión tan interesante, recordando también a las personas de casa de la Universidad La Salle que su registro se genera automáticamente al momento de haber participado en esta sesión con ustedes. A los de manera externa, bueno, como esta parte les comentaba, su registro ya es de manera inmediata al momento de haber accesado a esta reunión. Agradecemos entonces a todos su participación y de manera especial al doctor Donville por este espacio de reflexión, de encuentro de manera analítica con las personas ante situaciones sin duda alguna de gran interés de manera social en estos tiempos de pandemia y de contingencia. Bueno, pues es un gusto. Gracias, doctor. Gracias a las personas que nos acompañaron en este momento. Nos vemos en la siguiente edición. There was a man in France who dreamed a way to teach, who left his life behind and followed Jesus' Prince. Within the unequal world of greed and poverty, he spread a seed of hope, he lit a light of peace. Une fraternité continue la mission, ne le guide avec la foi, et aide ceux qui souffrent. Avec celle-ci, j'enseigne, les rameaux gagnent le cœur, et dans raison de croire, tu peux changer la vie. If we decided taking action for the others, he wanted to be alone together, preaching by example, always doing with his presence. We all live from the start tree, we all walk through the starway. We share one heart, one common strength, one life to live with all the rest. One love, one life, one common strength, living in our hearts forever. Hoy vamos tras sus pies, nos une un corazón, sintiendo nuestra fe, viviendo nuestra unión. La hora de la verdad, sembrando la ilusión, mira más allá, La Salle vive hoy. We share one heart,